el intenta marcar sigue un poco esa moda que viene de la época y vuelve a enfrentarse a un narcotraficante. Y sí es verdad que esta pues, fue bastante criticada, tuvo su taquilla, pero no gustó demasiado a los fans porque es excesivamente violenta. Comparado con las que hemos visto hasta ahora, aparecen hasta mutilaciones, por ejemplo, algo inédito en la saga. Es bastante dura porque quiso volver al estilo de las novelas. Y es verdad que las novelas también son bastante duras en las películas, pero claro, el público estaba acostumbrado ya a la saga, lleva 20 y tantos años, en el año 89, y chocó demasiado ese nivel de violencia. Aquí los aldeanos están muy bien interpretados por Robert David, que interpreta a un narcotraficante llamado Frank Sánchez, y también choca esta película que James Bond es demasiado cruel y demasiado vengativo. Porque aquí no sigue las órdenes del MI6, aquí sigue por su cuenta porque ha matado a la mujer de su mejor amigo. Entonces Frank Sánchez ha liquidado a la esposa de ese conocido suyo, se aleja del secreto secreto y va por él a por todas, sin ningún tipo de H, va por libre. Entonces choca demasiado respecto al esquema que estábamos acostumbrados. Eso es lo malo de esta película. Ya digo, en general, siempre hay opiniones para todos los gustos, pero en general fue bastante criticada por eso. Y luego tenemos una agente secreta de la CIA bastante bien interpretada, que es la mujer de Richard Gere, que se llama Karen Lowe. Bueno, tuvieron que pasar 6 años, como dije antes, por tema de juicios, de derechos de las películas, se estaban emitiendo a muy bajo precio en televisión, y entonces se metieron a juicio porque eso no podía ser, se estaba vendiendo las películas muy baratas a la televisión, y por culpa de esos juicios se tardó 6 años en fichar a Pierre Brosnan. Pierre Brosnan ya había tenido su oportunidad en alta tensión. De hecho, hubo muchos anuncios que protagonizó con Smoking, porque hubo muchos rumores que le daban como James Bond y estuvo a puntito de firmar el contrato, pero al final ficharon a Timothy Dalton porque él tenía el contrato con Remington Steele. O sea, por culpa de ser Remington Steele, Pierre Brosnan no pudo ser James Bond en el 87, tuvo que esperar hasta el 95. En el año 95 pues, protagonizó GoldenEye, que es una película pues, también que se vuelve mucho a la fantasía, dura muchísimo más gadgets incluso que la etapa de Mayhew o a la par. Tiene que investigar la desaparición de un dispositivo que controla un satélite ruso que es capaz de disparar un pulso electromagnético. O sea, es bastante casi de ciencia ficción también, las escenas de ciencia ficción son también muy exageradas, y por eso le gusta mucho a los fans de las novelas y de bomba realista. Y entonces sustituye lo que estamos acostumbrados a ver, que son los coches con gadget, con una persecución con tanque, por ejemplo. Entonces eso me gustó mucho a una buena parte de los fans. Es una película pues, muy exagerada, que la tienes que tomar pues, fuera de lo que es una cinta de espionaje al uso. Y bueno, por otra parte, pues, Pierre Brosnan también está las opiniones divididas, hay gente que lo apoya, gente no, porque aunque es elegante, sibarita y demás, pues al mismo tiempo le considera un poco duro, aunque hay también escenas en las que mata sangre fría, por ejemplo, pero no le considera tan duro como Connery o como Daniel Craig, que son los dos actores que mejor llevan los fans, los que mejor considerados están. Pero bueno, como tuvo ese de taquilla, fue la más taquillera de hasta entonces, hizo otras 3 películas más, la siguiente fue Mañana nunca muere, en el año 97, se repite el esquema bastante, pero tiene un sabor más clásico. Tiene un sabor más clásico porque, por ejemplo, vuelve a ver un coche con gadget, algo más típico de la saga, y la trama recuerda un poco a Solo se vive 2 veces. En Solo se vive 2 veces desaparecían transbordadores espaciales, uno ruso y uno americano, para provocar la Tercera Guerra Mundial. Aquí desaparece una fragata británica en aguas chinas y hacen que parezca que han sido los chinos que han hundido esa fragata, ¿no? Entonces, también pretende, hermano, provocar la Tercera Guerra Mundial. En ese sentido, toma esa idea que ya se había visto en una película anterior. Pero la cosa es bastante original porque se enfrenta a un magnate de las telecomunicaciones, que es algo bastante actual para el año 97, estaba de moda los reality shows, entonces siempre James Bond se adapta muy bien a los tiempos y a las modas de cada época. Lo bueno de esta película, pues que por primera vez aparece una chica con la que James Bond ha tenido un romance previamente, normalmente son libres y más, las seduce y no hay mucha más historia. Aquí ya tiene un pasado compartido con Bond, tiene un pelín más de carga dramática también. Pues es un Bond un poquitín más humano que lo que habíamos visto en GoldenEye. Y también destaca la otra chica, es una película en la que destacan mucho las chicas Bond porque protagoniza sus propias escenas de acción. Esta agente secreta del servicio secreto chino, Wei Lin, pues ya digo que incluso tiene la típica pelea de artes marciales del cine oriental y en ella no aparece James Bond, ¿no? Es la primera vez que ocurre. Es
es la primera chica Bond que tiene su propia escena de acción. Por lo demás es muy parecida a GoldenEye. El último tercio de la película es una persecución a otra, mucho tiroteo. El argumento pues es eso, está destinado hacia la acción con algún punto de comedia por parte de Pierre Rosa, que también se le da bastante bien meter algún gag después de la escena de acción, a veces durante, pero sobre todo después para no estropear demasiado las escenas de riesgo, la tensión. La siguiente película, El mundo no es lo suficiente, del año 99, tuvo algo más de argumento, es un poquitín más compleja, no se sabe muy bien quiénes son los villanos también. Tiene que ver con el negocio del petróleo, algo inédito en la saga. Otra vez había sido el contrabando de diamantes, otra vez ha sido contrabando de oro. Aquí es el control de una serie de negocios de petróleo y James Bond tiene que proteger a una de las chicas porque está siendo amenazada por un terrorista. Y bueno, hay que tiene un argumento un poquitín más complejo de lo que se había visto en los anteriores de Pierre Rosa. Pero el estilo es muy parecido, seguimos teniendo muchos gadgets. Aquí tenemos una lancha que dispara torpedos, es capaz de sumergirse con un submarino, es un nivel de fantasía bastante elevado. Y lo único que se critica es que estas generaciones son un poquitín menos trepidantes que en otras ocasiones. En las de GoldenEye y no muere, la cámara es más vertiginosa, tiene más movimiento. Aquí se critica que son un poquitín más lentas. Escenas de esquí también, que no transmiten también la sensación de velocidad. Pero digo que son muy parecidas. Si te gustan las anteriores, te va a gustar esta tercera. Aquí hay una interpretación soberbia de Sophie Marceau, como una de las chicas Bond, pero por el contrario, la otra chica Bond es de las peores de la saga porque es Denise Richards y hizo una interpretación muy pobre. Las cosas más críticas de esta película, justo lo que comentaba de que las escenas de acción no son tan trepidantes. La cuarta y última película de Pierre Rosa llegó en 2002 con el 40 aniversario y por esta razón se metieron muchos guiños a películas anteriores. Hay muchas cosas que recuerdan a películas anteriores. Por ejemplo, utiliza un gadget para bucear, este tamaño que se pone en la boca, que ya había aparecido en la Operación Trueno. Ese tipo de guiños hacia la saga para celebrar el 40 aniversario. Y son las películas más criticadas de la saga porque tiene mucha de la ciencia ficción también. Hay un satélite láser, hay también un Aston Martin que lo veis aquí, que es capaz de hacerse invisible. Es ya superar todo lo anterior, pero hasta niveles ya que rozan la ciencia ficción. Es lo malo de esta guerra. Lo bueno es algo en concreto, por ejemplo, una esgrima, que recuerda mucho a las novelas. Las novelas siempre se enfrentan al villano. Parece que al principio pierde la apuesta, suelen apostar, pues un diamante o un lingote de oro, lo que sea, en este caso es un diamante. Suelen apostar algo que pierde Bond y le gana en un doble o nada después. Es un esquema muy típico de las novelas y aquí ocurre esa apuesta con este combate espectacular de esgrima. Y esto ocurre en la primera hora de la película, que es la mejor valorada por los fans, por lo que digo, porque es más realista, más enganche, Bond fracasa, en las películas de Pierre Rosa es demasiado perfecto, no suele fallar apenas. Entonces la primera película se ve un poquitín más perdido, también fracasa y meten en la prisión coreana. Pero la segunda de la película, lo que digo, se convierte en pura ciencia ficción con ese satélite láser y muchísimos gadgets. Bueno, llegamos a la etapa actual de Daniel Craig, este actor británico. No era especialmente conocido, pero sí había participado en grandes producciones. Empezó, por ejemplo, con Tom Raider, que es el compañero de Tom Raider en la primera película. Pero no les escogieron por esta película, sino sobre todo por las que hizo después, como por ejemplo la de Múnich, porque es muy buen actor dramático. De hecho, es el único Bond que ha sido nominado al BAFTA, que es el Oscar británico. Entonces está mejor considerado junto a Sean Connery. De hecho, en muchas encuestas de internet le ponen mejor a Daniel Craig. Por esta razón escogieron, porque era un muy buen actor dramático y porque querían hacer un tributo. La película Casino Royale de 2006 es la primera misión de la gente. O sea que se olvida todo lo que hemos visto anteriormente y se empieza de cero. Y es una película que gusta mucho a los fans de las novelas porque la sigue en la segunda hora de la película, página por página. Todo lo que veis en esta película, la partida de póker, el enamoramiento con la chica principal, el villano y demás, todo procede de la novela, por eso está muy bien considerada. También tiene interpretaciones soberbias, aparte de la de Craig, por parte de las chicas Bond, destacando a Eva Green como la chica de la que se enamora. Y también está también el villano del chifre, que podéis ver a mano derecha, con esa espectacular partida de póker que está inspirada, vamos, lo único que cambiaron prácticamente es el juego de Baccarat por el juego de póker, porque en aquel entonces estaba más de moda el Baccarat en los años 50, que es la novela, y actualmente está más de moda el póker,
y por eso siempre se intenta adaptar a los tiempos. Y por eso esta película no se enfrenta a soviéticos, como la novela, que era de Guerra Fría, sino que se enfrenta a terroristas. Entonces yo creo que es una gran película, está muy bien considerada tanto por los fans como por el público y la crítica, fue la más taquillera también hasta el momento, y ya digo que es muy recomendable. Por esta razón pues siguió haciendo más películas, de hecho va a estrenar después Skyfall. Hizo en el 2008 4 solas, y por desgracia bajó bastante el nivel de calidad porque hubo una huelga de guionistas y entonces el guion tuvo que ser pulido por el propio Daniel Craig y por el director Mark Foster. Y esas son las razones que ellos argumentan por lo que tiene un argumento tan flojo. Es una película que es una persecución tras otra, un ritmo narrativo excesivamente rápido, encima está filmado con el típico ajetreo de cámara que la saga de James Bond nunca ha tenido lugar. Es más propio, pues, por ejemplo, de Batman Begins o de la saga de Bond. Pero en James Bond nunca ha tenido ese ejemplo de cara tan exagerado que a muchos más les decepcionó. Y el argumento además está mal explicado, o sea, cuesta un poquitín, tú ves la película por primera vez y sales del cine con muchas dudas o que no ha quedado del todo claro. Y eso tampoco ha ocurrido muchas veces en la saga. Es una película un poquitín floja y en ella aparece una organización terrorista en plan Spectre de los años 60 que se llama Quantum y que intenta hacer un golpe de estado en Bolivia, con motivo al principio de hacerse con el petróleo. Luego se descubre que no es así, tiene esa pequeña intriga, pero está demasiado enfocado en la acción. Cada 2x3 son peleas, persecuciones, y no hay ese dramatismo que había en Casino Royale, esa carga romántica que había en Casino Royale. O sea, cinematográficamente hablando, es más pobre. Y aquí vemos, bueno, una de las escenas de acción con la chica de la película, que era una modelo ucraniana, Olga Kurilenko, y que aparecía en esta película, ha aparecido en otras como por ejemplo Max Payne. Y bueno, llegamos a la actualidad, que no sé si lo sabéis, pues el próximo lunes va a salir a la venta el pack Blu-ray de las 22 películas, que va a tener 130 horas de extras. Queremos saber hasta qué punto son inéditos, porque ha habido 2 ediciones previas en DVD y ya tenían 2 horas de extra cada película. Entonces veremos hasta qué punto son inéditos o no. A ver hasta qué punto también se nota la calidad, porque las ediciones de DVD ya habían sido restauradas fotograma a fotograma también. Entonces la duda que tenemos los fans sobre este pack, cuyo precio ronda los 150 euros por las 2 películas en Amazon, si se compra en reserva, en Fnac creo que un poquito más, y en Amazon sale el 1 de octubre. Y el otro gran acontecimiento que este año, porque es el 50 aniversario de la saga, es el estreno de la película número 23, que se titula Skyfall, y ahora aquí en España el 31 de octubre. Y bueno, aquí pues no voy a hacer spoilers, y lo único que diré es que hay muchas expectativas por parte de los fans, porque el equipo técnico tiene muchas nominaciones, incluso Oscar, nominaciones a los Oscar. Tenemos al director Sam Mendes, que ha ganado el Oscar, a Javier Bardem como villano protagonista, al director Sam Mendes, que ha ganado el Oscar por la dirección de películas del calibre de American Beauty, por ejemplo. Tenemos a Javier Bardem, que también ha ganado el Oscar interpretando el villano principal, que es el primer actor español que participa en la saga en un papel importante, porque en Cuatro Solas también aparece un pequeño cameo en Fernando Quintuelo, que hacía un pequeño papel de policía boliviano. Pero el primer papel importante va a ser con Javier Bardem Skyfall, y bueno, pues hay muchas expectativas a ver qué tal lo hace. Y el guionista también ha sido nominado al Oscar. Entonces, en ese sentido, hay muchas esperanzas de que Skyfall recupere el nivel de calidad que ha tenido Casino Royale después de ese bajón que fue Cuatro Solas. Bueno, antes de terminar, pues os quería recomendar la página web de la que soy miembro, en la que participo, que se llama archivo027.com, y en ella estamos actualizando constantemente los contenidos, prácticamente a diario, con noticias sobre Skyfall, noticias relacionadas con los actores, con las películas. Tenemos un podcast mensual, un podcast temático dedicado a diferentes eventos, un podcast solo de eventos especiales, un podcast de vehículos. Tenemos mucho material multimedia, también tenemos muchos vídeos porque hacemos quedadas y los miembros del foro pues nos reunimos en algunos puntos de España pues para firmarnos debatiendo películas, realizando concursos de preguntas, y todo eso está colgado en esta página. Y tenemos un foro que se llama www.archivo027.com/foros, que tiene pues bastante movimiento dentro de lo que cabe. Y tenemos también sitios de Facebook, Twitter y Google+. Entonces, si os paséis por aquí, encontraréis todo lo que tiene que ver con la saga de la Agente Secreto. Bueno, pues aquí termina mi charla, espero que os haya gustado y gracias por escucharme.
Bueno, si os pasáis por aquí, por la mesa, podéis coger chapas de Archivo 07 gratuitamente para todos los que habéis escuchado esta conferencia. Es aquí encima de la mesa.